Toño Vargas, besos a Feli, no a Juan. Comentar sobre este fin de semana deportivo. Sí, cómo no, Magallán, hubo de todo y también se tronaron a la leyenda viviente del tenis, a Roger Federer, Juan Martín del Potro, pero sí, ya lo decíamos, mucha actividad de la Liga MX y también, por supuesto, de equipos de aquí de la Ciudad de México, como el caso del fútbol americano y el del básquetbol, que ya van arriba en la serie en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Oye, si el fin de semana pasado tuvimos seis carreras durante todo el fin de semana, este fin de semana que recién pasó, no hubo carreras, pero sí estuvo el medio fondo que organizó. Me da como que ganas, no sé por qué, Magallán, hacer esto. ¿Por qué? El DIF capitalino. El DIF capitalino organizó este medio fondo con la intención de recaudar alimentos que se iban o se van a entregar a grupos vulnerables, en especial niños de la Ciudad de México. Fueron cientos de ciclistas los que tomaron esta ruta que pasó por Paseo de la Reforma, así que pasó por Paseo de la Reforma, por circuito interior, regresó y al final se logró recaudar 5 toneladas de alimentos, que era la meta que se había impuesto el DIF y los organizadores de este medio fondo ciclista. Pues ahí está, meta cumplida, 5 toneladas de alimentos para los grupos vulnerables de la capital del país. Tuvo como salida y como meta este circuito, el circuito Gandhi, ahí en Paseo de Chapultepec. Muy bien, y sobre todo lo bueno, la alimentación, ¿no? Que contribuye, ¿no? Para los tripones, ¿no? Así es. Le llegue su buena papa. Forma parte de ese programa que recordamos que también tiene una alianza, por ejemplo, con la Liga Profesional de Fútbol Americano, que es lo mismo. Y la de básquetbol también. La de básquetbol con los capitanes, ¿no? Que llevan alimentos y a cambio te entregan, llevas 1 kilo de alimentos por un boleto para ingresar a ver ya sea un partido de la Liga de Fútbol Americano o de los capitanes, que por cierto vamos a hablar, porque esta tarde tuvieron el segundo juego de la serie semifinal frente a Fuerza Básquetbol. Regia. ¿Cómo no, Magallán? Porque precisamente este equipo, decía el ingenioso productor, y hablando de capitanes, bueno, sí, capitanes, esta quinteta de la Ciudad de México, 75-62 a Fuerza Regia, la serie, ya lo decíamos, 2-0 a favor de los capitalinos. El juego del día de ayer, madre mía, Magallán, iba perdiendo el equipo de capitanes y al final le dan el balón. A falta de 4 segundos. Sí, 4 segundos, le dan la naranja, en este caso a Héctor Mendoza, la echa al cesto, 3 puntos y con eso le dieron la vuelta 69-68, además de que Rigoberto Mendoza fue el que más cantidad de puntos promedió con 17 y bueno, este equipo sigue cada vez más avanzando. También si hablamos de proyectos, tiene muchísimos de ellos, apuesta inclusive contra los equipos, el que pierda le toca pintar alguna escuela, hacen digamos lo que también aplica mucho la NBA, Magallán. Está muy completa esta liga y sobre todo lo bueno que ya está también televisada y eso pues por supuesto le da más difusión a esta liga de baloncesto profesional. Ayer lleno en el gimnasio Juan de la Barrera, esta tarde lleno también otra vez ahí en la casa de los capitanes. La serie parte hacia Monterrey y se reactiva otra vez, se reanuda el próximo jueves allá en la Arena Monterrey, allá casa de Fuerza Regia. Un triunfo es el que necesitan los capitanes para calificarse a la gran final de la liga. Cambió, ahora es a 4. Es a 4. El primero que gane 4 de hasta 7, de hasta 7 posibles enfrentamientos. Ok, está la aclaración, son 4 los que tienen que ganar capitanes, ya lleva la mitad. Recordemos que es la primera temporada, es la primera temporada del equipo dirigido por nuestro amigo Cruz Azulino. Sí, Cruz Azulino. Ya dijiste Cruz Azul, Magallán, van a quedar en segundo lugar. No, ya le echaste la sala, capitán. No lo habíamos dicho, perdón, Ramón. Pero no lo retiramos. No hablamos de tu... Bueno, él sí la va a romper, de tu corazón celeste. Y bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de clavados porque Rommel Pacheco fue convocado por el Comité Olímpico Internacional como embajador para inspirar a los atletas jóvenes que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018. El competidor yucateco fue elegido a través del programa Rol del Atleta Modelo para ser embajador de los atletas que estarán en la máxima justa juvenil olímpica. A través de la plataforma digital de Buenos Aires 2018, Rommel expresó su beneplácito por ser tomado en cuenta para esta labor. Vamos a escuchar al señorito Rommel Pacheco. No sabes si vas a ganar o si vas a perder, pero lo importante es que estás ahí, que tienes que vivir ese momento, llegar lo mejor preparado y cuando estés ahí no dudar, tener la confianza, dar cada paso con la seguridad, con la mentalidad de que lo vas a hacer bien y estoy seguro que les ve muy bien.
mucho éxito a todos y que ganen. Me inspiraste, Rommel. Qué buenas palabras. Bueno, Estás payaso. Sí, bueno, ya. Lo que fue también otra participación hablando del mundo de la natación, la selección nacional de nado sincronizado consigue su boleto a los Juegos Centroamericanos de Barranquilla de este año tras obtener el primer lugar en las pruebas de equipo técnico y libre disputadas en Panamá. Ofelia Pedrero, entrenadora de la especialidad, expresó que las sirenas se prepararon muy bien para este clasificatorio, ya que es un equipo muy joven. No contaron con la presencia de Nuria Diosdado, de Karem Achach y también de Joana Jiménez, debido a que acababan de regresar de la última presentación de estas deportistas en lo que fue el Abierto de La Pons. Bueno, y Argentina se proclamó monarca del Campeonato Panamericano de Hockey sobre pasto varonil. Aquí, que se realizó en Jalisco, al derrotar 3-2 y quitarle de esta manera el invicto a la selección mexicana. En la final, que se disputó en el Estadio Panamericano del Polideportivo de Guadalajara, este partido se llevó a cabo allá. México segundo lugar, Argentina primero, y luego Canadá. México y Canadá son los que califican a los Juegos Olímpicos de la Juventud en la categoría varonil, mientras que en la selección mexicana femenil también consiguió su boleto a la justa juvenil al vencer 6-0 a Paraguay en el juego por el tercer lugar de este certamen. Y también con 11 plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una medalla también de oro, 6 de plata y 6 de bronce. Fue lo que obtuvo la selección mexicana de boxeo. Concluyó también su participación en el torneo de clasificación de esta especialidad, celebrado allá en Tijuana, Baja California. Cuba se proclamó campeón de este torneo clasificatorio al ganar 6 preseas de oro, seguido de Costa Rica, Puerto Rico, los de la Isla del Encanto con 2 cada uno, Colombia y además de que Panamá con 1. El equipo nacional mexicano tuvo también una destacada actuación y superó todas las expectativas luego de presentarse con 15 boxeadores, 10 de ellos en la rama varonil y 5 en la femenil. Ahí está la selección mexicana de boxeo. Planchar juego. Es momento de hacer una pausa. Estamos de regreso con una entrevista sobre la Liga Mexicana de béisbol y todo lo que se viene ya béisbol, para Magallanes, béisbol. De regreso en 21 Noticias Deportes, y se avecina ya la temporada en la Liga Mexicana de Béisbol. Por eso es que les hemos preparado la siguiente nota. ¡Play ball! ¡Play ball! Todo está listo para la inauguración de la Liga Mexicana de Béisbol, que este 2018 celebra la edición número 94. Para este año será la primera que se dividirá en 2 campeonatos, mismos que llevarán el nombre de Alfredo Arp Elú, en reconocimiento a la inversión histórica que ha hecho en el Salón de la Fama. También se confirmó la participación de 16 equipos, incluido el Club Generales de Durango. Se aprobó el cambio de plaza del Club Rojos del Águila de Veracruz, el cual jugará bajo el monte de Tecolotes de los Dos Lares, ya que tendrá como sedes las ciudades de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, mismos que formarán parte de la zona norte. Por lo tanto, los Diablos Rojos del México pasaron a la zona sur. Por su parte, los Vaqueros Unión Laguna cambiaron de nombre a Algodoneros de Unión Laguna, con la idea de regresar al 100% a los orígenes e historia del béisbol de la comarca. Las fechas de la temporada 2018 con sus 2 campeonatos, cada uno de 57 encuentros de campaña regular, destacan. El campeonato 1 tendrá el juego inaugural el 22 de marzo. El resto de inauguraciones serán el 23 de marzo. El campeonato 2 tendrá su inauguración el 3 de julio y los juegos de eliminación el 3 de julio. Para esta campaña se tomarán en cuenta los siguientes cambios. Se mantendrá el mismo sistema de competencia para ambos torneos, mismos que contarán con 114 juegos. Los 3 primeros lugares de cada zona calificarán a la postemporada y el quinto y cuarto sostendrán un juego de eliminación directa, siempre y cuando la diferencia entre ellos no sea mayor a 3 encuentros. Se adoptará la regla de la base por bolas intencional de manera automática, sin necesidad de hacer los envíos a home.
Además, se adoptarán medidas para una mayor celeridad de los juegos, como la colocación de cronómetros gigantes en los estadios para contabilizar los 2 minutos entre entrada y entrada. En cuanto a la contratación de extranjeros, se autorizó la participación de hasta 7 jugadores por cada club y que estos podrán estar hasta en 3 equipos diferentes durante toda la temporada. En el tema de sustancias prohibidas, se especificó que en la ejecución del programa antidopaje será confidencial. 21 Noticias. Y ya lo decía, nos ponemos guapos en 21 Noticias Deportes porque tenemos al presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, al cual agradezco que haya venido a las instalaciones de Capital 21. ¿Cómo está usted, señor Salinas? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Qué guapo está esto, ¿eh? ¿No me lo cambies? ¿Quieres un pin? Mira, yo te lo puedo cambiar por este si quieres. Digo, no tiene nada de significado, pero podría ser como la raya donde se para el pitcher, ¿no? Sí. Podría ser, ¿no? La responsabilidad. Ya si hablamos de béisbol, este podría ser. A ver, rápido, Javier, una vez que te marcan y te dicen de este proyecto que te tienes que hacer responsable de la Liga Mexicana de Béisbol, ¿cuál fue el primer objetivo que tú te trazaste? El primer objetivo, y era una acción, era investigar. No puedes tomar decisiones ni armar ningún proyecto si no tienes que investigar. Entonces, lo primero fue investigar, ir a conocer todas las plazas. Y después creamos un plan de trabajo, el cual se ha ido cumpliendo, pero impresionante, la verdad, con el apoyo de la asamblea, de todos los dueños, de todo el equipo de trabajo, y lo llevamos a la par. Ese plan tiene más o menos 10 meses que fue autorizado por la asamblea de dueños, y de verdad llegamos al punto que estamos a 48 horas prácticamente de iniciar el campeonato, que estamos justo donde queríamos estar hace 10 meses y con una liga que todavía no terminamos, pero ha sido transformada y que hoy podemos ofrecerle un espectáculo mucho más redondo a nuestros aficionados, más certeza a los patrocinadores, los medios de comunicación hoy van a tener... Y es algo que debe de crecer como liga, ¿no? Porque me imagino, en esa investigación que realizaste hay los números de televidentes y los que por supuesto buscas superar en esta campaña. Pues mira, de televidentes y de asistencia, hay datos muy interesantes, ¿no? El béisbol lleva más personas que la Liga MX, por ejemplo, ¿no? Sí. Oh, mira. Es que los que se dedican a los deportes... Te creo del Cruz Azul, pero los que están en los deportes tienen que darse cuenta de todo este tipo de cosas. Nosotros llevamos 2017 terminamos en 4.9 millones de fans. Este año esperamos llegar a pasar los 5 millones de fans. Es el objetivo que como liga nos hemos trazado. Ahora, desde que toma también la Major League Baseball, Rob Manfred, uno de los principales objetivos también de él era movilizar, agilizar lo que es el deporte en sí. Si a ti te dieran la oportunidad de modificar algo dentro de lo que es la esencia del béisbol para que tenga mayor celeridad, ¿qué objetivo, qué punto estarías tomando? Mira, la esencia del juego no se toca. Lo que sí hicimos y le metimos mucha mano al entorno, le da la base por bolas automático, que ya lo decía tu compañera en la nota, cambiamos varias reglas para darle velocidad al juego. El enemigo número uno hoy del béisbol a nivel global, y lo estamos viendo que todas las ligas, la WBC, que es la Federación Mundial de Béisbol, la MLB, nosotros, el enemigo número uno del béisbol es la duración de los partidos. Entonces, sabemos que tenemos un juego fantástico, familiar, emocionante, que verdaderamente apasiona en las tribunas. Nada más es acortarlo un poco dentro de lo que se pueda, porque no podamos a tocar la esencia misma del juego, y creo que vamos a tener, como debe ser, uno de los mejores deportes del mundo. Ahora, también un tema importante porque ahora que decías, los que van al estadio y te das cuenta de los que están ahí, ya todos usan la tablet, traen el celular, y eso de las interacciones en redes sociales también es muy importante. Ahí en ese departamento, ¿qué es lo que busca implementar en este año esta liga? Mira, tenemos una app nueva que no existe en México, que es una app que los aficionados van a poder tener con GPS, donde los va a poder guiar por los 16 estadios, desde las paradas del autobús, donde se para el Uber, donde hay baños, donde hay comida, por donde entrar, donde los está la tacos taquilla, de cochinita, que es del parque del Frainano, y próximamente siguen siendo buenos ahí, son los muy de buenos, cochinita. muy buenos. Eso sí no cambia. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a hacer. Obviamente los equipos los hemos ido en estos meses capacitando, hemos tenido capacitación de Facebook, de Twitter, de Instagram, de
de todo el resto, es para poder ofrecer un mejor producto a los aficionados que, como bien dices, están en los estadios con la pantalla, más por la extensión del juego también. Es correcto. Entonces, todo esto ha sido un proceso de trabajo para que podamos hoy ofrecer una LMB, que es la liga más grande de Latinoamérica, es la cuarta más grande del mundo. O sea, tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Es una liga de 16 equipos, o sea, es muy grande. Cruzamos el territorio nacional. Entonces, tenemos que hacerle este cambio y moldearla muy bien para que los aficionados pues, puedan disfrutar el rey de los deportes. Y ahora, dentro de lo que es la materia prima, los mismos jugadores, ya se sabe que México es el tercer exportador a la Major League Baseball, la gran carpa. ¿Qué función también buscas aplicar para que, bueno, se empiece a salir cada vez más peloteros mexicanos? Ya sabemos los Diablos Rojos del México, ¿no? Que se la jugaron también con puro mexicano. ¿Cuál se dieron en las claves para que se implemente en esta liga? Mira, creo que hay mucho trabajo por hacer con Major League Baseball de ambos lados de la frontera, no nada más nos corresponde a nosotros. Creo que Major League Baseball está reestructurando, y no creo, está pasando todo su proceso de contrataciones internacionales. El escauteo también. El escauteo, la verdad es que tenían un relajo, ellos mismos lo reconocen. Y de nosotros creo que hemos hecho toda una investigación, un benchmark, como se le conoce, con las mejores ligas del mundo. México es una de las mejores ligas del mundo. ¿Dónde estamos ubicados realmente? O sea, ¿cuál realmente era nuestra posición? Y hemos detectado cosas muy buenas, tanto áreas de oportunidad en términos de velocidad, velocidad de bateo, velocidad de picheo, velocidad por los senderos, preparación física. El béisbol está retrasado en esa parte, y por otro lado hemos encontrado áreas de oportunidad. O sea, realmente hay muy buen fildeo en la Liga Mexicana. En fin, creo que comparándonos a nivel nacional, pues a nivel mundial encontramos varios rubros de cómo mejorar el producto dentro del terreno de juego con los expertos que son los managers y los gerentes deportivos. Entonces tenemos muy claro cuál es la vía para poder crecer esto, y es a través de la academia, a través de la ciencia, la capacitación, y tratar a los peloteros como jugadores de alto rendimiento, porque eso no sucede. Sí, lo que son, y es lo que son. Pues lo que son a medias, porque no tienen el equipo multidisciplinar que debe de envolver a un deportista de alto rendimiento, que al final juegan 114 partidos en un solo campeonato, sin contar playoffs, y son viajes muy largos, en fin, y juegan diario, o sea que eso va a generar un desgaste muy importante. Entonces, esa es la manera de envolver para hacer una liga muy profesional. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias de verdad por asistir acá a este espacio. Cuando quieras eres invitado, y ya gracias. Te encargo para la otra el cuando ¿no? te ven en el parque de pelota, ahí te lo órale, ganas. ahí nos vemos. Y saludos al buen César Galaviz, que ya se integra también en tu proyecto, claro sí, mi profesor de béisbol. Un beso al buen Galaviz. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Béisbol. Después de esta entrevista sobre la Liga Mexicana de Béisbol, pues todo está listo ya para que el semáforo del circuito de Albert Park se ponga verde y comience el Gran Premio de Australia 2018, cita inaugural de la edición número 69 del campeonato. Una prueba donde, al igual que ocurrió durante la primera semana de pretemporada en el circuito de Barcelona, Cataluña, el clima puede afectar en exceso rendimiento y configuración de los monoplazas. Es, según estadísticas, la temporada número 21 que va a arrancar en Australia. Exacto, la campaña que le va a Australia. Los favoritos, Magallanes, como siempre, bueno, los motores aquí son los que mandan. Mercedes, también Red Bull, está la pelea, Ferrari, pero sí, Mercedes la lleva otra vez de ganar con Lewis Hamilton. Y la historia de Checo Pérez, pues prácticamente que es la misma, por ahí entre el 8, 9 lugar. Es lamentable, con Force India. Conseguir un podium será fiesta, ¿no? Exacto. No esperemos mucho. Y ojalá que nuevamente caiga México, que ya son 3 años consecutivos que se lleva el premio como mejor gran premio de la Fórmula 1, porque tiene innovaciones que ninguno de los otros se la sabe hacer. Solo aquí en México hay categoría, Así es, de primer mundo, de primer. Y en el Autódromo de Monterrey, con boletaje agotado, iniciará formalmente el 24 y 25 de marzo el campeonato de autos Stock NASCAR Peak México, y concluirá luego de 12 carreras el 2 de diciembre en la Ciudad de México, exactamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La categoría de los tractocamiones
Freeliner cumplirá su cuarta temporada y llegará como categoría de soporte con una imagen renovada por dentro y por fuera, ya que el sistema mecánico ha sido mejorado. Lo mismo para la categoría Michael Trucks, evento que de desarrollo para pilotos jóvenes que estará presente en los óvalos que comprende el campeonato y donde está nuestra amiga. Claro, Regina Sirvent, como no, y que le va muy bien, y ha sido dominadora. Apostamos por Regina, que va a ganar la temporada. Sí, cómo no, y se la sabe ya. Y bueno, todo, Bueno, vamos a hablar de la quiniela, ¿cómo vamos? Los resultados, la quiniela, me interesa. Son 10 pizzas el que pierda. Subamos poquito, Magallanes. Nos fue mal, ¿eh? Sí, nos fue mal, nos fue mal. Dos aciertos, tú 3. ¿Y cómo vamos a ganar la general? A falta de 5 partidos. Estamos... Ahí está. Por 3 puntitos, Magallanes. Se acercan Falta, esas pizzas. A falta ya de se vienen, partidos, Magallanes. ya me sacas ventaja de Y qué guapos nos vemos. Puede ser definitiva, Aquí también. Puede ser definitiva. Y vamos a hacer nuestros pronósticos para la jornada que viene 13. Que recordemos que este fin de semana es fecha FIFA. No has hecho el pronóstico de la selección. No hay fútbol, no hay liga este fin de semana. Pero para cuando se vuelva a reactivar, pues estos son los pronósticos. Morelia y Guadalajara yo creo que van a empatar. Santos, Toluca, yo creo que va a ganar de visitante a Lobos y Querétaro le va a ganar al Puebla. En los otros partidos, yo creo que Tigres le va a ganar a León, Pachuca, Monterrey, el América en el clásico joven creo que le va a ganar al Cruz Azul, Pumas y Necaxa va empate en CU y Tiburones del Veracruz le va a ganar a Tijuana. ¿Cuáles son tus pronósticos? La mía, Magallanes, rápido, Morelia le va a pegar a las Chivas. Aquí ya no me puedo arrepentir, productor, ya con De Anda creo que sí le da la vuelta. Bueno, ni modo. Santos viene con todo, el muertazo, Hoy Rubén Omar Romano, Magallanes, de paso, el Atlas ya lo deja fuera. Desde el 22 de abril del 51 no son campeones. Bueno, Toluca le pega a Lobos WAR, emparejamiento Querétaro y Puebla. Y del otro lado, Tigres le va a meter una 6-0. Guiñac va a meter 5 goles. Monterrey al Pachuca le gana fácil. Cruz Azul al América. Bueno, el Cruz Azul que les digo. Pumas contra Necaxa, empate. Ya está bajando ya las revoluciones de Pumas. Y el Xolo le va a morder al Tiburón. Y para mí que desciende el equipo del Atlas, Magallanes, no sé por qué, tanto mal manejo les va a cobrar. Listo, Toño, muchas gracias. Nos vemos, Magallanes, como siempre, un placer. Y muchas gracias a usted por el favor de su atención. Pase una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes.